Pues sí, es un día excelente para ocuparnos de la gestión de riesgos, tal y como está el mundo, tal y como están las incertidumbres, con un foco además especialmente dedicado a la gestión del talento, que es hoy por hoy un desafío común en las empresas de todo el planeta. Lo sentimos muy de cerca. No solo captarlo, retenerlo, cuidarlo. Y además porque la parte que tiene que ver con la legislación y con la regulación cada vez también es más exigente. Bueno, está con nosotros en los estudios de Capital Radio Jorge Herraiz, es el director de Talent Solutions de AON España. Jorge, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Luis Vicente, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Hoy con la compañía de AON vamos a profundizar en muchos aspectos y este del que nos queremos ocupar en particular, la transparencia retributiva, nos parece importante porque tenemos una nueva directiva europea que introduce bastantes novedades desde el punto de vista legal. En tu opinión profesional, ¿cuáles son las más importantes, las que cambian un poco la escena? Bueno, la directiva incluye una serie de novedades que van a ser de obligado y difícil cumplimiento por parte de las compañías, pero si tenemos que sacar una serie de titulares sobre esas obligaciones, digamos que partimos primero, la directiva, el objetivo que tiene la directiva es reducir las brechas salariales, en principio entre hombres y mujeres, aunque luego también maneja un concepto de análisis interseccional que reduce las brechas o quiere reducir las brechas también entre diferentes diversidades que puedan existir en nuestras compañías. Pero si tuviéramos que decir varios titulares, yo diría que las brechas hay que justificar brechas por encima del 5%. Partimos de una legislación española en este momento que es el Plan de Igualdad, cuyas brechas a justificar son del 25%, por lo tanto, ese salto es un salto que para muchas compañías va a ser complicado de cumplir, por lo tanto las empresas tienen que empezar a trabajar ya en ello. También hay un aspecto importante y es que ahora cualquier oferta de empleo va a tener que incluir la banda salarial, es decir, el candidato, es decir, hay un derecho a la información previa al empleo y los candidatos podrán conocer cuál es la banda salarial de cualquier oferta de empleo que se pueda publicar y al mismo tiempo no podremos preguntarle a un candidato cuál es su banda salarial actual, ¿no? Por lo tanto, ahí incluimos una serie de titulares que yo creo que son importantes, pero yo no me pararía ahí. Creo que también hay un aspecto importante y es que la directiva y posteriormente la transposición que se pueda hacer a la legislación española va a incorporar una serie de aspectos en cuanto a indemnizaciones que van a ser disuasorias, proporcionadas, no sujetas a límites máximos y sobre todo un tema muy importante y es que la carga de la prueba va a estar en el lado del empleador. Por lo tanto, hablando de riesgos, esto puede ser un riesgo muy importante y muy a considerar por parte de las direcciones de las compañías. Bueno, esta primera aproximación ya es impresionante. Esto obliga a tomárselo muy en serio, a conocer de qué estamos hablando. Por la experiencia, por la visión profesional que tienes, Jorge, ¿cuáles pueden ser los puntos más controvertidos en los que pueden chocar la legislación europea y la española? Bueno, los puntos más controvertidos, básicamente la legislación española, si partimos de la Ley de Igualdad, de los Reales Decretos 901, 902 del 2020, que están cumpliendo ahora mismo las empresas españolas, están claramente por delante de la legislación europea y, por supuesto, de otras legislaciones a nivel global. Sabemos que en Estados Unidos hay unas legislaciones y en el Reino Unido también en materia de igualdad y transparencia bastante restrictivas, pero nosotros quizá nuestro punto de partida ahora es seguramente mucho mejor que el que pueda tener Alemania o incluso Francia. Entonces, realmente nosotros tenemos un mejor punto de partida, pero ¿cuáles son los puntos más controvertidos? Yo diría aquí que la legislación lo que va a incorporar es una serie de organismos de seguimiento y organismos de análisis de la información. En el 7 de junio del 2027, las empresas tendrán que publicar, que facilitar a la Administración un informe de brecha en el cual la propia Administración se encargará de analizar, de clasificar y de publicar. Es decir, cualquier persona que quiera conocer lo que hace una empresa o cómo está la situación de brecha salarial de una empresa en España podrá acceder seguramente a una web proporcionada por la propia Administración y consultar cuáles son las brechas, a quién dedica, hombres o mujeres, el bono o el variable, la retribución variable de esa empresa, y eso va a ser algo que, si no lo tenemos bien preparado, va a ser algo difícil de justificar y de explicar si existen esas brechas. Muchas empresas lo que están haciendo,
Quizá donde hay que mirarse un poco en el espejo es en el Reino Unido, que van por delante de nosotros en estos aspectos y son los más cercanos a nosotros. En el Reino Unido ya existe una web del gobierno británico que publica estas brechas y se puede ver perfectamente, nos podemos ver reflejados en ellas, incluso empresas españolas que están presentes allí, se puede consultar cuál es la brecha. Y realmente lo que hacen muchas empresas es de manera proactiva publicar en sus propias webs corporativas esos informes de brechas que vienen, incluso lo podemos ver en el Reino Unido, en alguna empresa española, con infografías, algo muy bien explicado, pero ser proactivos, si hay una brecha, poder explicarla y poder dar una justificación de la misma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí esto es uno de los temas más controvertidos. Y otro es la propia, estamos teniendo una serie de obligaciones en cuanto a la gestión de las personas dentro de nuestras compañías, y una de las obligaciones es cómo vamos a comparar puestos de igual valor a través de la valoración de puestos. Hay también algunos mensajes que nos llegan que podría haber modelos impuestos de valoración de puestos cuando es una herramienta estratégica de las compañías que difícilmente puede ser impuesta por la administración. Claro, aquí nos preguntamos si está en la mente de los directivos todo esto, si estamos culturalmente, podríamos decir, preparados en las empresas para este cambio. Yo diría que la mayoría de las empresas no. Y lo justifico. Creo que, sobre todo, depende un poco también de cada cultura, de cada país. Si hablamos de España, yo creo que es un país donde tradicionalmente, si atendemos a las diferentes generaciones que comparten hoy los espacios de trabajo, el salario ha sido un tema tabú desde siempre. ¿Qué ocurre? Tenemos una serie de generaciones nuevas, esa famosa generación Z, que desde pequeños han estado acostumbrados a compartir su vida. Comparten su vida por redes sociales, comparten todo lo que podríamos considerar personas de otras generaciones que nos podría ruborizar compartir esa información. Sí, que consideramos privados. Exacto, ellos comparten todo y entre otras cosas comparten el salario. Es decir, hay un estudio de LinkedIn que dice que el 42% de los Zetas comparten sus salarios abiertamente. Esto es un reto para las compañías, porque al final, si tú tienes una política retributiva desorganizada, con personas que tienen puestos de igual valor cobrando cantidades diferentes, podemos tener un problema interno para justificar qué está pasando ahí. Por lo tanto, yo creo que culturalmente las nuevas generaciones sí que están demandando esa transparencia, y si no somos capaces de dar respuesta a esa necesidad de transparencia, ese cambio cultural, difícilmente podremos eso puede tener un impacto reputacional muy importante en las compañías. Por lo tanto, yo creo que ¿están preparadas? Yo creo que no, pero hemos tenido ejemplos en España desde que se empezaron a publicar remuneraciones de directivos de empresas cotizadas, de altos directivos de empresas cotizadas. Bueno, eso al principio fue un shock quizá en aquellos momentos que se publicaron, pero ahora todos sabemos lo que gana cualquier alto ejecutivo de cualquier IBEX 35 y casi pasa desapercibido. Con lo cual yo creo que culturalmente tendremos que adaptarnos, pero no tendremos problemas, pero tendremos que tener las cosas organizadas internamente para no tener problemas. Lo que sí podremos esperar es una buena ayuda de la tecnología para hacer este trabajo, ¿no? De la inteligencia artificial de la que tanto estamos hablando cada día y que ya usamos. Sí, las nuevas tecnologías van a ser clave para gestionar todo el análisis de brecha salarial. Tengamos en cuenta lo que comentaba al principio de esos análisis interseccionales en los cuales ya no solamente es el género, ahora puede ser cualquier tipo de diversidad, pero es que la directiva lo que nos exige es consolidar información en grandes grupos de empresas, en algunas, lo que es el tema corporativo, es decir, que tengamos varias unidades o empresas dentro de un corporativo, que tengamos que comparar las brechas o los salarios entre esos grupos, múltiples conceptos retributivos, tenemos que analizar retribución bruta y por hora, tenemos que hacer retribuciones reales y equiparadas. Estos temas tan técnicos, al final lo que nos va a llevar es a tener que utilizar las nuevas tecnologías, el famoso Data Analytics, para poder analizar todos estos datos y estar atentos a cualquier posible brecha y sobre todo justificar o analizar las causas subyacentes de cualquier brecha salarial, que no siempre son obvias y evidentes. Ahí también va a haber un proceso el famoso upskilling, es decir, la gente de recursos humanos tendrá que aprender a utilizar este tipo de herramientas. Claro. ¿Y qué decir de la IA, ¿no? La inteligencia artificial? Seguramente dentro de muy poquito tiempo cualquier persona podrá consultar a la IA dominante cuál es el salario de una empresa X, un puesto Y podremos conocerlo. Por lo tanto, tendremos que estar muy, muy bien posicionados en el mercado. Hay un aspecto muy importante y es que las empresas antes miraban mucho hacia adentro,
ahora deben mirar hacia afuera. Es decir, todo lo que es la adquisición de información retributiva, de encuestas salariales, participación en encuestas salariales, es un aspecto clave para no quedarse fuera de juego cuando nos comparamos externamente. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta en el futuro de la gestión de las remuneraciones. Bueno, ya tenemos aquí una obligación. Las empresas deben poner a disposición de sus empleados y sus empleadas los criterios que usan para determinar los niveles y la progresión retributivos. Un consejo práctico, ¿por dónde se empieza o cómo se empieza a hacer esto, Jorge? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que llamamos nosotros los consultores la arquitectura. Es decir, los cimientos, dicho en lenguaje común, los cimientos de la organización, que pasan por una valoración de puestos. La valoración de puestos es lo que nos va a permitir comparar esos puestos de igual valor y tenemos que ser capaces de esa valoración explicarla interna y externamente. No, los sistemas de valoración han sido algo tradicionalmente que quedaba en el ámbito de la dirección. Ahora mismo la valoración de puestos es algo que cada vez más hay que explicar a los representantes de las personas trabajadoras, hay que explicar a cualquier persona que nos lo pregunte y tenemos que ser capaces también de explicar la progresión salarial, cómo somos, cómo estamos, por qué hemos promocionado a una o varias personas. Esto nos lo pueden preguntar en nuestras compañías, es decir, nosotros, cada compañía más o menos anualmente promociona un 10-15% de su plantilla. Que seamos capaces de explicar por qué hemos promocionado a esas personas y no a otras. Esto incluye una gestión del desempeño sólida, una gestión por objetivos también que sea clara y que sea entendible por todas las personas, que sea retadora, bueno, lo que tiene que tener una gestión de objetivos. Y sobre todo, yo creo que también tenemos que ser capaces de tener ser muy proactivos en la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Nos van a preguntar, primero tenemos que proactivamente una vez al año decirles a todas nuestras personas que tienen la información disponible para que la puedan consultar. La información de brecha, del análisis retributivo, digamos, de cómo son las brechas salariales, disponible. Y por otro lado, una vez que hemos hecho eso, tenemos que estar preparados también para responder a requerimientos de por qué hemos promocionado a unas personas u otras, por qué estas personas cobran un X% por encima de estas otras. Eso tenemos que tener también preparadas las respuestas, por lo tanto, vamos a tener que ser muy, muy proactivos en la comunicación. Y lo que decía al principio, esos informes que publican las empresas en sus webs corporativas, vamos a tener que ser capaces también en España de empezar a prepararlos y empezar a tener, digamos, esas respuestas enlatadas para poder dar respuesta rápida a los requerimientos de información de personas trabajadoras, de candidatos, de cualquier persona que nos pregunte. Una conversación de alto valor informativo para este momento con Jorge Ray, director de Talent Solutions en AON España. Gracias, Jorge, por la claridad y la precisión. Muchas gracias, Vicente. Buenos días.